Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión, en el que hoy hablaremos de cómo las startups tienen un papel cada vez más importante en el sector turístico, explorando nuevas formas de conectar con el viajero y entre los distintos actores del sector en el ámbito B2B, pero no solo. Cada vez el rumbo del sector turístico se ve influenciado por la presencia de las startups, empresas que están cambiando la forma en la que los turistas buscan, reservan y disfrutan de sus experiencias impulsadas por tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data y las plataformas digitales. También, y muy especialmente, la forma en la que se relacionan, interactúan y, desde luego, hacen negocio empresas con mucha más trayectoria, pero que están decididas a implementar, a integrar o incluso a adquirir estas nuevas iniciativas. Pero su impacto no solo se limita a la innovación tecnológica, también están presentes nuevas tendencias como el turismo sostenible o el turismo de proximidad, ofreciendo opciones que responden a las demandas de los viajeros más actuales. La realidad es que no todo es sencillo en este camino, más bien todo lo contrario. Las startups deben enfrentarse a retos como la fuerte competencia, la necesidad de atraer inversión, las complejidades de la expansión a nuevos mercados y, muy especialmente, a un escenario muy cambiante, en muchas ocasiones propulsado por ellas mismas. En la tertulia de hoy abordaremos cómo esas empresas están aprovechando la posición privilegiada de España como líder mundial en turismo, qué estrategias se están adoptando para diferenciarse en el mercado y cómo se preparan para las tendencias que definirán el futuro del sector, entre otras muchas cuestiones. Con nuestros invitados en el plató vamos a tratar de profundizar en algunos de los aspectos que ya hemos apuntado en esta introducción y para ello contamos aquí, en esta tertulia, esta noche con Rafael Bover es cofundador y Chief Operations Officer en Hotelbest. Buenas noches, Rafa. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Javier Pérez Llanera, es el CEO de Fideltour. Javier, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Víctor Oliver es el también cofundador y Chief Marketing Officer de TripResale. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti. Y Joan Blanc, el ex cofundador de Todo es Data. Buenas noches, Joan. Buenas noches, gracias. También en tu faceta de presidente de Jóvenes Empresarios, ¿verdad? Y miembro de la Junta de la Cámara de Comercio de Mallorca. Así es. Correcto. Así es. Y también contamos en una intervención online con Vanessa Palmer. Ella es la gerente de CaixaBank Day One y responsable de los premios Emprende 21. Buenas noches, Vanessa. Hola, muy buenas noches, Emanuel, y a todo el equipo que estáis ahí. Saludar también a todos los emprendedores con los que compartiremos esta noche la charla. De escucharte porque tendrás muchas cosas muy interesantes que contarnos después de que ellos hagan una pequeña avanzadilla. Gracias, Vanessa, por estar con nosotros desde tus oficinas. Antes de entrar en esta tertulia, como decíamos, vamos a escuchar este vídeo que nos introduce algunas de las cuestiones que vamos a debatir en los próximos 40 minutos aproximadamente. En la era digital, las startups están redefiniendo la forma en que viajamos, exploramos y vivimos nuestras experiencias. En España, un 32% de estas empresas se enfocan en plataformas de software, un 15% en la inteligencia artificial y un 9% en el análisis de datos, según el estudio Análisis de una nueva generación de startups en España y Portugal, impulsado por CaixaBank. La tecnología ha abierto la puerta a nuevas formas de viajar, desde experiencias inmersivas a través de la realidad virtual, turismo sostenible que cuida del planeta, hasta servicios personalizados que adaptan cada destino a las necesidades de los viajeros. Cada una de estas tendencias está marcando un antes y un después en el sector. Mientras el turismo evoluciona, las startups se enfrentan a diferentes retos del sector, como la diferenciación en un mercado muy competitivo, la expansión hacia nuevos
nuevos horizontes y la colaboración con operadores turísticos tradicionales. Todo ello sin olvidar la importancia de adaptarse a tendencias futuras en un entorno en constante cambio. De todos estos aspectos, así como de otros tan importantes como la obtención de financiación y socios colaboradores, y de los aspectos administrativos que unas veces favorecen y otras frenan el emprendimiento, depende el futuro de este tipo de empresas, pequeñas en su mayoría, pero con un gran horizonte por delante. Claro, al final, cuando hablamos de startups, todos más o menos tenemos claro un poco cuál es el concepto. A veces son muchos eufemismos, ¿no? Entraremos a valorar algunos de ellos. Pero yo querría empezar, para conoceros también un poco mejor, escuchando no solo vuestro proyecto en sí, ¿no? Y qué aporta como startup a la industria en concreto, sino también qué ha significado para vosotros crear una startup. Rafa, si quieres empezar tú con Hotelverse, lo que ha sido Hotelverse, que ya tiene una cierta trayectoria, ya no es tan startup. Correcto. Bueno, nosotros empezamos hace 2 años y medio. Nosotros detectamos como hoteleros un problema y una oportunidad en la industria, en hospitality, y básicamente la resolvimos mejorando la rentabilidad del hotelero y mejorando la experiencia del cliente. Lo que hicimos fue, mediante la tecnología, con un gemelo digital y una integración con todas las plataformas tecnológicas que tienen actualmente los hoteles, a través de sobrevolar ese gemelo digital, el usuario puede ver cada una de las habitaciones, entender bien el producto y elegir la habitación exacta. Ya está eligiendo el asiento cuando viene en avión, porque no va a elegir la habitación exacta donde alojarse, ¿no? Entonces, bueno, poner en marcha todo esto con ese nivel de disrupción ha costado bastante. Una startup al final es una empresa que lleva a cabo una innovación muy disruptiva, que tiene una tesis de crecimiento internacional y sobre todo que esa tesis de crecimiento requiere una velocidad importante. Entonces, eso no hay otra manera que hacerlo, o para llevar a cabo eso necesitas de financiación. Y financiación también disruptiva, de venture capital, ¿no? Entonces, bueno, a los fundadores se nos requiere pues, que seamos capaces de ejecutar, generar valor para poder capitalizar ese valor, volver a diluirte, volver a hacer otra ronda y así hacia arriba. Casi toda la tertulia ya, Rafa, o sea que bueno, ya tenemos casi todos los temas aquí puestos. Víctor, bueno, perdona, antes que eso, Rafa, ¿qué ha significado para ti y para tus socios? Lo digo también un poco a modo de inspiración para gente que pueda estar pensando o iniciando ese proceso ahora. ¿Qué ha significado a nivel de sacrificio no solo profesional y personal? Porque hay también una disrupción en una trayectoria profesional, entiendo que en todos los casos, que habéis tenido que abandonar para empezar de cero, arriesgando. Absolutamente. Nosotros estábamos acomodados en una compañía hotelera internacional importante y decidimos dar el salto como emprendedores para emprender una aventura de alto riesgo. Esto te puedes imaginar lo que implica y lo que implica a todos los fundadores en términos familiares, emocionales, gestión de la presión y bueno, al final yo diría, para resumir, es una realización enorme, pero hay que saber gestionar esa presión, porque así como entra el capital, lo que tienes que hacer es abrir ese grifo, el capital va desapareciendo y hay que gestionar bien eso para poder capitalizar ese valor, para poder dar otro paso, ¿no? Y bueno, profundizaremos en esos costes humanos también. Víctor, cuéntanos también un poco por tu parte, Trip Resale. Pues yo diría que prácticamente con lo que ha hecho Rafa, cambiando algunos nombres, algunas funcionalidades de la herramienta, es un caso muy parecido. También venimos los fundadores de empresas de sector, de multinacionales de hoteleras, y un poco lo mismo, detectamos que había una ineficiencia en el proceso de reserva, una barrera para ese cliente que reserva una tarifa no reembolsable, que tiene el riesgo de perder ese dinero porque no hay posibilidad de cancelar, inspirándonos en un símil que hay en otros sectores, que es la venta de cualquier cosa, un Wallapop, un Vinted, donde tú puedes revender, pues hicimos algo parecido. Con la ventaja que en este caso le damos un beneficio al hotelero y un beneficio al viajero, con lo cual los dos elementos del mercado salen ganando
y eso te evita muchas fricciones para hacer la entrada en el mercado. ¿Cuál es el beneficio del hotelero? Porque si ya tenía la habitación. Claro, el beneficio del hotelero es que les das algo al cliente que no tenía, además estás potenciando tu canal directo. Piensa que hay una competencia muy grande en el sector hotelero por la venta directa, que es la más rentable. Entonces, desde el momento que tú le permites al hotelero poder vender en su página web algo que en otros canales no tiene, pues puedes derivar parte de la venta en otros canales menos rentable a tu canal directo, que es el canal más rentable para hotelero. Además que también es la forma que tú tienes de controlar esa comunicación con el cliente. El cliente es tuyo desde el primer momento, pues tienes tú un abanico de comunicaciones posteriores que controlas tú. Es una gran ventaja para el hotel. Y a nivel personal, experiencia... ¿Qué dirías que ha supuesto? En mi caso tengo que decir que no ha sido tan traumático como el que contaba Rafa. Sí que es cierto que tienes que dar ese salto, tienes que hacer un cambio de chip y decir, bueno, salgo de una cosa que es mucho más segura, nóminas mensuales o lo que sea, algo que es más inseguro. Por suerte, los 4 fundadores hemos tenido una forma de llevarlo un poquito diferente, no había ese riesgo no ha sido tan elevado. Y yo lo resumiría en mi caso personal como un gran aprendizaje. Para mí ha sido una locura entender todo este mundo de las startups, la financiación, todo el lenguaje nuevo que se supone, cómo se financian, el dinero que sale así a raudales, tal y como entra. Y me ha parecido algo súper curioso y súper bonito de aprender. Pero bueno, estoy mucho más lejos, mucho más al principio de lo que está Rafa, por lo tanto todavía estoy en una fase temprana. Desde luego veo todo muy canoso, no sé cuánto tiene que ver las canas con los nervios que tenéis que pasar. Javier, cuéntanos tú de Fidel Tour y también de tu experiencia. Sí, es curioso porque mira, ahí de las 2 presentaciones de Rafa y de Víctor atacan un pain, que es la rentabilidad hotelera, ¿no? Y nosotros también ayudamos al hotel a ser más rentables, pero desde un enfoque distinto. Es decir, al final nosotros lo que habíamos detectado, y lo que es curioso, ¿no? Siempre digo que se ha visto en pocos sectores y el sector hotelero era uno de los pocos que casi toda la venta la tenía externalizada y nunca se había planteado conocer al cliente que tenía en su propio hotel, ¿no? Con lo cual, a la hora de fidelizarlo, pues tenía muchísimos problemas porque ni siquiera tenía su email, ¿no? Entonces nosotros aquí es donde vimos la manera de que por qué los hoteleros van a externalizar esta venta cuando pueden hacerlo a través de su canal directo, ¿no? ¿Y qué necesitaban para ello? Pues necesitaban los datos del cliente, saber que, por supuesto, el email, los gustos y los intereses, y luego necesitaban una plataforma que pudiera automatizar todo este sistema para que fuera el hotel que ya pudiera empezar a controlar la venta y pudiera empezar a vender, al menos en su canal directo, todos los clientes que ya habían pernotado o habían repetido en el hotel. Y, perdón. Y en referencia a lo que comentabas, ¿no? de qué supone a nivel personal, bueno, yo creo que embarcarte en esta aventura tienes que tener pasión sobre todo, es decir, es una etapa dura donde hay muchísima incertidumbre, donde estás constantemente fuera de tu zona de confort, ahora que está tan de moda, y requiere mucha resiliencia, mucha pasión por lo que estás haciendo y una confianza extrema, porque al final se pasan momentos muy buenos, pero también hay momentos duros y hay que aprender a normalizar esas 2 etapas que vives dentro de una startup. Y Joan, en tu caso, no eres una startup o no representas una startup, pero algo de eso hay, pero sí como presidente de Jóvenes Empresarios, al final estamos hablando de que una startup no deja de ser una nueva iniciativa, de alguien que se pone al frente de un proyecto empresarial y que tiene un paralelismo muy claro con lo que viene siendo una emprendeduría, llámale tradicional si quieres, a lo mejor no tan tecnológica. Cuéntanos de todas formas, si quieres, también un poco qué es Todo es Data, porque estábamos viendo antes en el estudio de CaixaBank que hay un 9% de empresas de startups que están basadas solamente en la cuestión de datos, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos si quieres también un poco y de qué forma se implica eso con toda esa parte que una asociación como Jóvenes Empresarios, que lleva también muchos años apoyando iniciativas, cómo ha ido cambiando Jóvenes Empresarios hacia este tipo de nuevas iniciativas. Bien, os cuento primero la parte personal. Yo venía de ser propietario de una hotelera boutique y con el COVID pues todo cambió, ¿no? Pues supongo que a todos nos pasó. Estábamos muy enfocados en esa hotelera boutique en manejar bien los datos. ¿Y qué ocurrió con el COVID? Pues que me di cuenta, porque los emprendedores en una cosa sí que somos muy buenos y es en detectar problemas, como se ha dicho aquí. Me di cuenta que no existía en Baleares ningún observatorio turístico basado en datos, ¿no? Sí que existe en Málaga, sí que existía en el País Vasco y demás. Bueno, y empecé a profundizar en ese tema, no salió adelante ese observatorio turístico, pero hice el clic
¿no? Ahí pues me tuve que formar, tuve que darme cuenta del poder que tienen los datos y las soluciones de inteligencia artificial para cualquier empresa, porque ya no es solo las empresas turísticas, sino para cualquier empresa. Y ahí pues empecé el reto, el desafío y el cambio de vida de crear Todos Data, que es una empresa que, como la definición de startup todavía no está muy clara, y luego hablaremos de ello, ¿no? Es una startup porque tiene una parte muy tecnológica, pero por ejemplo no es escalable, ¿no? Hoy no es escalable. Y ahí pues aprender mucho desde Mallorca, además, dando servicios a clientes en Estados Unidos, tenemos oficina en Barcelona, y bueno, es que para mí es un reto mayúsculo. Y además es un constante aprendizaje, porque ahora ha salido, bueno, ahora ya parece que lleva años con nosotros, ¿no? Pero ChatGPT está ahí en boca de todos. Si queréis hablamos luego de lo que serán los agentes digitales, ¿no? Que nos va a cambiar la vida a todos. Y a nivel de Joves Empresaris hemos detectado pues, lo que es el tejido productivo de las Baleares, que está muy apoyado en servicios, muy apoyado en turismo y tal vez poco apoyado en tecnología, ¿no? Y hay pocas startups. Es así, es decir, son los datos, no, es un dato. Pero hay que seguir creando ese ecosistema que desde Joves Empresaris Cuando dices hay poca tecnología, ¿comparado con qué? ¿Con otros territorios, con una industria tan intensiva como puede ser la turística aquí? ¿Comparado con las posibilidades que tenemos? ¿Comparado con las empresas turísticas? ¿Comparado con qué? Porque sí que es cierto que existe un cierto caldo de cultivo. Parvit es un gran vivero. Pero también es verdad que siempre se ha dicho que falta esa gran pata como para que fuera el hub tecnológico turístico mundial, por lo menos vacacional. Así es. Si nos fijamos en las últimas grandes tecnológicas en turismo, no hay mallorquinas. A lo mejor de repente podremos soltar alguna, pero no existe una plataforma vacacional como todos conocemos, ¿no? Falta de ecosistema, básicamente. Es una falta de que cuando alguien crea una empresa no se basa en la innovación y en la tecnología para solucionar un problema, ¿no? Es nuestro punto de vista. Entonces nosotros desde Joves Empresaris animamos a que se puedan solucionar retos a través de la tecnología, como puede ser la inteligencia artificial o la analítica de datos, ¿no? Como decía antes, la inteligencia artificial y los datos, primero, la inteligencia artificial son datos, con lo cual si no tenemos datos no tenemos inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial lo va a abarcar todo, absolutamente todo. Si desde aquí no somos conscientes de eso, pues perderemos un tren importante. Seguro que estáis los tres asintiendo claramente, porque al final, claro, cuando yo os preguntaba qué ha sido una startup o qué ha sido crear la startup para vosotros, yo ahora os preguntaría, porque casi un poco has lanzado la pregunta tú, Joan, cuando dices, no está muy claro qué es una startup. Tiene que ser disruptiva, tiene que ser escalable, tiene que ser tecnológica, no lo sé. En vuestro universo, ¿qué es una startup? ¿Qué es para vosotros una startup? Porque, claro, al final son muchos eufemismos. Cuando hablamos de jóvenes empresarios, hablamos de emprendedores, no dejáis de ser emprendedores en tecnología. Por supuesto. Y emprendedor ha sido el empresario de toda la vida, que ha montado pues, lo que fuera en cada momento. Ahora quizás la tecnología pues, está un poco más democratizada y es más fácil innovar en tecnología que a lo mejor en otro tipo ¿no? Pero si tuvierais que poner un marco, ¿qué es la startup? Y aquí ya... Hombre. Yo creo que para mí la base de todo es la disrupción, la innovación. Después, evidentemente la tecnología está ahí, pero la tecnología es un facilitador. La disrupción, es decir, es pensar las cosas y hacerlas de una manera diferente a la que se hacían hasta ahora, esto es lo que te da esa visión. En nuestro caso, por ejemplo, el otro me lo preguntaban en una entrevista también, no existe otra solución parecida a la vuestra en el mundo. ¿Cómo es posible que nadie haya pensado antes en dar la oportunidad al usuario para elegir la habitación? Ostras, pues no existía, no lo sé. La maleta es del año no sé cuántos, perdón, la rueda es del año tararí, la maleta se inventó en tiempo de los romanos y la maleta con ruedas apareció en el año 70 y pico. Nadie se le ocurrió poner las ruedas a la maleta. Entonces, yo diría, para resumir, que lo más potente, lo principal lo indispensable es que sea disruptivo. Disruptivo, hacer un modelo completamente pensado de otra manera.
luego apoyarte. Hombre, yo, añadido a lo que comenta Rafa, pues para mí una startup al final cuando emprendes es un ente que tiene que encontrar un modelo de negocio antes de quedarse sin caja. Entonces, independientemente del grado de disrupción que te estés planteando, evidentemente a mayor grado de disrupción, mayor oportunidad de crecimiento vas a tener. Pero existen muchas oportunidades de mejorar lo que hay, con lo cual en muchas ocasiones de lo que se trata es cómo emprendes, cómo te embarcas en esta aventura y saber generar ese incoming de dinero para poder seguir creciendo, que en muchas ocasiones es la clave en muchos proyectos de startup. Parece que estamos orientando la conversación hacia Vanessa, porque todo va a ir orientado hacia la financiación, ahora le daremos paso. Yo la parte tecnológica la veo que es casi es una necesidad para una startup, es decir, es algo disruptivo que tiene que crecer y básicamente para poder crecer es tecnología, si no, no es escalable. Si tú intentas montar algo que es disruptivo pero que se basa en personas, no tiene escalabilidad. No puedes internacionalizar tan fácil, no es fácil hacer crecer, etc. Entonces yo creo que, para mí por lo menos, la startup no tiene por qué ser sí o sí tecnológica, pero es que si no es muy difícil que se cumplan otras condiciones, porque si no esa capacidad de crecer, de escalar, no existe si es con mano humana, no tienes esa facilidad para crecer. Tiene que ser escalable. Sí. Yo añadiría... Para encontrar inversores, ¿no? Estamos hablando de que al final... Claro. Exacto. Rafa ha dicho disrupción, que es innovación. Javi ha dicho escalable, Víctor también. Yo añadiría otras dos, que es tracción, o sea, demostrar a esos inversores que tienes tracción, que puede ser o en vía de ingresos o con datos de usuarios, ¿vale? Y el equipo. Es decir, esto se habla muchas veces de Glovo en este sentido, que apostaron por él. Es decir, la idea ya venía de Estados Unidos, ¿no? Y con ese ímpetu del fundador y demás, pues convenció muchas veces de esas rondas de inversión, ¿no? Con lo cual son varias cosas, pero se tienen que unir todas para que de verdad haya una startup de éxito. ¿Y cuál es vuestro objetivo final? Bueno, el objetivo en el caso de una... Sonreís porque todos estamos pensando en nuestro caso todavía está en debate. Hay como dos modelos, que es hacer un exit y liquidar la empresa y con eso hacer caja, o seguir, y todavía nosotros estamos en el debate. No sabemos muy bien a qué de las dos cosas tenemos que aspiramos, y es importante saberlo porque para según qué decisiones necesitas saberlo. Según cómo te vas a financiar, según cómo quieres crecer, es un modelo, es un camino u otro. Y nosotros de momento todavía estamos en ese debate. Entiendo que para conseguir esa financiación a esos posibles fondos o venture, como decías tú, Rafa, tienes que estar diciéndole cuál es el modelo que tú le estás planteando, si es de salida a X años o si es de permanencia para un determinado tipo de inversor, ¿no? ¿O no? Absolutamente. Es decir, yo creo que aquí entran en juego varios factores. El primero es los fundadores, en una fase inicial, quiénes son los fundadores. A veces es una lástima porque si son gente muy joven, pues se duda más de su capacidad de ejecutar, que es una palabra que aprendes cuando eres fundador, y lo que se te atribuye a ti es la capacidad de ejecutar la idea que tienes en la cabeza, la que pones encima de la mesa, ¿no? Segundo, la idea en sí, cuánto es de disruptiva y cuánto aporta de valor al mercado. Un poco el tamaño de mercado, esa escalabilidad a la que hacía referencia Víctor, es fundamental porque en el tamaño de mercado ven ese posible crecimiento. Y por último, validar ese product market fit, es decir, el mercado acepta tu disrupción y por tanto vemos esa atracción que comentabas también, Joan. A partir de ahí, cualquier inversor en cada fase tiene su tesis y hace una inversión y busca un múltiplo de esa inversión. Entonces tiene que ver esa atracción, ese camino evolutivo hacia donde eres capaz de escalar tu compañía. Yo sin duda, yo creo que cuando tienes una idea o ves una solución a un problema, esta es una fase como muy temprana, ¿no? Lo que se conoce como Problem Solution Fit o el encaje problema-solución. Pero cuando ya estás en la siguiente, que ya empiezas, como comenta Rafa, en una fase más de validación y de crecimiento, es totalmente necesario saber qué vas a hacer con la empresa, porque a nivel táctico y a nivel estratégico las decisiones que tienes que tomar no tienen nada que ver si estás buscando algo rentable o algo escalable, con lo cual conviene saberlo lo antes posible porque el desarrollo que vas a ejecutar en la empresa va a ser totalmente distinto.
A mí me gustó mucho una frase que escuché en un podcast y es el objetivo es la tumba. Nosotros no contemplamos ese modelo de escalabilidad donde se quema mucho dinero y obviamente lo respetamos muchísimo y creemos que es hiper necesario, pero nuestro modelo de negocio se llama más el dromedario, ¿no? Donde desde el minuto 1 empiezas a facturar, demuestras que das valor. Saldrán startups de Todo es Data, estoy convencido de ello, pero por ahora estamos, es curioso, ¿no? Porque asesoramos a empresas, pero nosotros aprendemos cada día. Entonces, claro, hasta que no lo veamos claro para montar lo que es una startup con las 5 patas que decíamos antes, el objetivo es la tumba. ¿Y qué hay claro, yo al final os pregunto desde un punto de vista muy externo al vuestro, porque es un mundo fascinante el vuestro, pero claro, yo me pongo en vuestro lugar y dices, joder, tengo una idea, el Gemelo Digital, cualquiera de las que estáis diciendo. El tiempo que pasa desde que tú tienes esa idea hasta que empiezas a pensar que alguien te la va a pisar, hasta el momento que empiezas a sospechar que alguien te la puede estar pisando o incluso que te puede estar levantando el posible inversor. ¿Cómo gestionáis? Es que, claro, yo os lo pregunto desde fuera, pero claro, yo me pongo en vuestro lugar, tú decías, bueno, pues nadie había pensado en eso, claro, pero tú un día vas a alguien y se lo cuentas. Sí. Y en ese momento la idea ya está ahí. No, y además, y cualquiera de vosotros, ¿no? O sea, no, esto es el miedo del emprendedor, Sí. es decir, que te roben la idea, cuando yo creo que es mucho más valioso, mucho más importante cómo la vas a ejecutar que cómo la vas a solucionar el problema, porque yo estoy totalmente convencido que continuamente hay gente pensando en cómo solucionar un problema y probablemente muchos de ellos de la misma manera, pero la clave es la ejecución, con lo cual muchas veces mi recomendación es no tengas miedo. Comparte tu idea, tómate cafés. Hay un libro muy famoso que a todos los emprendedores les recomendaría, de Eric Rice, Lean Startup, y dice los 10 cafés, ¿no? Vete a ver a tu cliente potencial, tómate un café con ellos, cuéntalo, escucha, y no tengas miedo a que te tumben la idea, porque probablemente la idea que tienes, a la que puede tener éxito, no va a ser la misma, porque vas a tener que cambiarla, lo que a veces se conoce como el pivote, pivotar la idea, y como no abras bien las orejas, probablemente nunca vas a poder llegar al éxito. Posiblemente la primera idea no sea la buena. Exacto. Totalmente de acuerdo con Javi. Como lidero ahora Joves Empresaris, se me acerca gente con ese mismo enfoque, ¿no? Y le digo, cuéntalo. O sea, es que lo importante es la ejecución, lo importante es saber cambiar el modelo de negocio un poco, no demasiado, para ir hacia un camino o hacia otro. Pero las ideas, es que con Internet ya no hay secretos. Claro. Sí. La gente busca en Internet y esa idea ya lo ha hecho o un chino, o un americano, o un argentino, da igual, pero alguien seguramente, en el caso de Rafa, pues no estaba esa idea ya en el mercado, ¿no? Pero seguramente había algo que te hizo pensar que podías traer, no lo sé, ¿eh? Aquí abro un poco el debate. Escuché una vez un reel no hace mucho de un emprendedor y contaba precisamente esto, es decir, cuéntalo, no tengas miedo, es decir, el 99,99% de la gente que te escucha no lo va a hacer, porque le va a pensar, hostia, qué buena idea, pero no lo va a hacer, se va a quedar ahí en un cajón. Y creo que esto es la diferencia. También nosotros al principio sudas, lo que decías tú, Manuel, de ese momento entre el que tú lo has pensado, no lo has puesto en producción y hay más gente que te puede haber pensado lo mismo y te llegan a lo mejor rumores o lo que sea, es un momento que lo pasas mal, que dices, ostras, si llegan antes que yo, si copan el mercado antes que yo llegue, si lo han planteado de forma diferente a la tuya. Y aquí yo creo que la gran diferencia, y también es una de las cosas que es frases de estas típicas del emprendimiento, es que el equipo a veces pesa más que la idea. O sea, dicen que un equipo A y una idea B tiene más futuro que una idea A con un equipo B. Entonces yo creo que tener rodeado unos buenos socios, unos buenos fundadores, te ayuda un montón a que esa idea, pues lo que decías por aquí, igual no es exactamente la misma, pero vas a encontrar una solución, unas ciertas diferencias a aplicar para que eso siga adelante. Rafa, si me permites solo un pequeño apunte. Sí, por favor. Está la parálisis por análisis, que esto es muy corriente en muchos emprendedores. Quiero tener el producto perfecto para lanzarlo. No, cuanto antes salgas a la calle y lo pruebes, mucho mejor, ¿no? Prueba y error. Prueba y error, tal cual. Y luego, nosotros desde Todo es Data que queremos que haya más competencia.
Y supongo que nos pasa a muchos de nosotros, porque así se abre el mercado, ¿no? Imagínate que solo estuviera Toast Data dando soluciones de inteligencia artificial, pues no habría mercado, eso significaría que no habría mercado, ¿no? Con lo cual, bueno, es que hay que contarla. Disculpa, Rafa. No, yo quería decir, es una muy buena observación, Manolo, porque en esa fase temprana es cuando ganas los primeros premios internacionales, además, y eso te da una exposición pública brutal. Por tanto, esa idea ya, por mucha patente que tengas y por mucho copyright y propiedad intelectual, al final es pública. Y de hecho, yo siempre digo, nosotros hicimos las cosas muy bien hechas desde el principio, contratamos unos buenos abogados y una buena agencia de comunicación, y esta agencia nos llevó a ganar a día de hoy más de 20 premios internacionales, y por tanto, quiero decir, es una información 100% pública. Y está ahí esa tesis, es decir, es posible que alguien, un player grande, con potencia, con fuerza financiera, diga, esta idea me gusta, voy a desarrollarla. Entonces, por eso las inversiones que se hacen en startups son de alto riesgo, porque vas a una velocidad muy alta y en un momento dado en una curva puedes derrapar. Yo quería decir otra cosita que antes comentábamos en términos de disrupción y de crecimiento. Es decir, hay como dos tesis. Uno es buscar el break-even, buscar la rentabilidad, y por tanto es una cuestión de ir a una marcha más pausada, más segura, y buscar esa rentabilidad, buscar esa facturación. Y la otra, hay startups que no generan esa facturación hasta en fases muy avanzadas, pero se está constatando que el valor que van generando es cada día más alto, ¿no? En nuestro caso, por la disrupción de la idea, decidimos ir por la tesis de la velocidad. Para poder llegar, ya nacimos con un foco internacional, y para llegar a ese foco internacional, hoy en día operamos en más de 20 países, tenemos más de 3 millones de visualizaciones de gemelos digitales al día, y bueno, al final no puedes conseguir eso si no quemas mucho dinero y no inviertes muchos recursos, y por tanto tienes que diluirte para poder levantar ese capital y generar ese valor. Una pregunta muy rápida. ¿Ibas a decir algo, Javi? Sí, que es muy interesante lo que apunta Rafa. Al final, por mi experiencia, me he dado cuenta de que existen como dos caminos, ¿no? Este camino es siempre o buscas rentabilidad o buscas escalabilidad, donde la escalabilidad, la velocidad es clave, y claro, ahí necesitas de mucho reconocimiento, de muchos premios, y todo eso te ayuda a tener mayor impacto en el mercado. Pero también estoy viendo startups que están más preocupados por el reconocimiento y el premio que no por la atracción. Sí. Entonces yo creo que primero, ¿qué va primero? Creo que la atracción. Y el emprendedor tiene que dedicar mucho esfuerzo y mucho tiempo en darse cuenta que su producto tiene un buen encaje con el mercado y que realmente puede traccionar, porque si no, al final acabas como han fracasado o han muerto algunos proyectos con cierto reconocimiento, y como no han traccionado cuando dejan de tener capital, mueren. No es el caso, evidentemente, porque ellos tienen una atracción sobradamente demostrada, pero eso es un riesgo que la gente tiene que empezar a valorar, ¿no? Y luego también apuntaría que hay diferentes tipos de startups. Es decir, no es lo mismo una startup SaaS B2B que una SaaS B2C, no es lo mismo un marketplace que un motor de reservas. Cada tipología de startup tiene unos indicadores de tracción distintos, tiene unos encajes en el mercado también distintos, y unas necesidades de financiación también distintas. Y que también que se ha profesionalizado muchísimo, entiendo, todo el universo inversor, sí, en vuestro ámbito, ¿no? De hecho, hay inversores especializados en cada tipología de startups. A esto me refería. Sí, sí. Tenemos que hacer una pausa publicitaria también antes de dar paso a Vanessa, pero una ronda muy rápida de pregunta, que es ¿en qué porcentaje de vuestro proyecto creéis que estáis ahora? Pensando en el final, si preguntaros cuál es el final de vuestro proyecto. 10%. 10%. ¿Rafa? 40%. Yo creo que estamos por ahí, 30-40%. Yo soy más optimista, no sé si la palabra es optimismo, pero creo que un 80%, porque ya hemos validado el modelo de negocio. Y bueno, pues la escalabilidad para nosotros hoy no es tan. Pues ahora vamos a hablar de ese siguiente capítulo, pero lo hacemos después de la publicidad. Volvemos en unos instantes.
Continuamos en Hostel Tour Televisión y continuamos en esta tertulia en la que estamos hablando sobre las startups turísticas, tecnológicas también. Pero antes de continuar con esta tertulia, vamos a escuchar las dos píldoras de datos que tenemos esta semana y que además vienen de la mano precisamente de dos startups turísticas. En primer lugar, con Etix, es Javier Soriano, su CEO, que nos va a hacer un balance de la temporada. Hola, ¿qué tal? Hoy nos gustaría actualizar una serie de indicadores a modo de resumen que han marcado la evolución de esta temporada y que en parte hemos ido comentando durante los últimos meses. Lo centramos en los siguientes puntos: perfil de la formalización de reservas, oscilación de ADR y flexibilización en las tarifas. Formalización ha sido uno de los indicadores más relevantes para entender lo que han sido los diferentes patrones de demanda. En este sentido, los puntos más relevantes: se ha recuperado una mayor previsión en mercados internacionales, situándose en horquillas de entre 30 a 50 días de antelación. Se ha reducido en parte el impacto de último minuto, no tanto en mercado nacional, donde el comportamiento ha sido similar al año anterior. Y por otra parte, en cuanto a ocupaciones, teniendo en cuenta diferentes meses y temporadas y dependiendo del perfil de hotel, ocupaciones que han oscilado entre el +1 y +3%, muy similar al año anterior. ADR. Hemos observado una mayor optimización, principalmente durante los meses de temporada alta, que igual se ha compensado con un menor rendimiento al inicio de la temporada. También, dependiendo de la zona y tipología de hotel, hemos visto horquillas que han ido desde el +2 al +6% en cuanto a este grado de optimización respecto a la anterior temporada, siempre dependiendo del perfil del producto. Finalmente, flexibilización. Lo hemos comentado durante el año en diferentes análisis. Han sido más del 80% del global y se ha observado además una tendencia mayor en mercados internacionales. Si bien es cierto que lo habíamos visto, para mercado nacional y mercados de proximidad, la tendencia e impacto en tarifas no reembolsables para último minuto han ayudado además a mejorar rendimientos de momentos de inicio y final de temporada. Nada más, como siempre ha sido un placer compartir datos con todos vosotros. Pues de startup a startup, y ahora vamos con Travelgate X y con Susana Alonso Casali, ella es su Business Development Manager, que nos va a hablar de la estacionalidad en destinos vacacionales españoles. En el programa de hoy analizamos la estacionalidad en destinos vacacionales españoles, Baleares, Málaga y Benidorm. Por último, veremos cómo también se están dando cambios de estacionalidad en las diferentes nacionalidades que visitan nuestro país. En cuanto a Baleares, se observa un crecimiento del 23,4% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2023. Este incremento fuera de temporada rompe con la estacionalidad y además es mucho mayor que el que hemos registrado entre los meses de verano, julio-septiembre. En Málaga también vemos un crecimiento anual respecto a 2023, siendo más fuerte en los dos primeros trimestres, 46 y 30% respectivamente. Sin embargo, el volumen de reservas en verano se ve incrementado tan solo en un 5,8%. Respecto a Benidorm, observamos un crecimiento del 34% en el primer trimestre, mientras que la temporada de verano destaca por una caída de casi el 20% respecto al año anterior. Analizando el volumen de reservas de origen internacional hacia nuestro país en el segundo trimestre, detectamos que las principales nacionalidades han registrado aumentos significativos: británicos más 65%, alemanes más 52%, franceses 31% respecto al año anterior. Desde Travelgate, saludos. Como decíamos, seguimos hablando en Hostel Tour Televisión de startups turísticas, y deberíamos poner ya el foco en una de esas palancas que, bueno, que ha estado sobrevolando todo el rato en la tertulia, porque al final una idea sin gasolina pues va a ser difícil, y aquí la gasolina estamos hablando de la financiación. Tenemos la suerte de contar en conexión online con Vanessa Palmer, ella es la gerente de CaixaBank Day One y también la responsable de los premios Emprendedores 21. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal por el plató? Pues mira, has visto que ha sido una charla muy interesante. Estoy seguro de que nos estabas siguiendo y tenías muchas ganas de comentar cosas. Yo, antes de darte paso a que comentes lo que quieras, quería que primero nos contaras muy brevemente, pero sí de forma importante, pues qué es Day One, qué son los Premios Emprendedores 21 y por qué son tan importantes para ese ecosistema de startups turísticas y, en vuestro caso, no solo turísticas también, evidentemente. Sí, totalmente agnóstico, porque intentamos apoyar a las empresas de cualquier sector. Bueno, Day One es la división de CaixaBank que desde finales del 2017 lanzamos para impulsar el ecosistema de innovación, ¿no? Para acompañar desde un punto de vista bancario y financiero a las empresas tecnológicas, ya sea en cualquier fase de crecimiento, desde startups hasta scale-ups, empresas establecidas y también a los inversores. Dentro de esta actividad de Day One, ¿no? La relación con el ecosistema es muy importante para nosotros y también dentro de ello el reconocimiento. Entonces, desde 2007, y esto ya se inició con CaixaBank desde el área de la fundación, lanzamos los premios Emprendedor 21, hoy en día premios Emprende 21, que es una iniciativa que hacemos con ENISA en todo el territorio, en España y en Portugal, para identificar, premiar y reconocer a aquellas empresas jóvenes con alto potencial de crecimiento, innovadoras y de base tecnológica que están ayudando a cambiar el mundo, ¿no? En este sentido. Bueno, estas empresas, ¿no? Estos premios, otorgamos un premio en cada comunidad autónoma y también en diferentes verticales. De hecho, hoy me alegra ver a Rafa porque con Hotelverse ellos hace 2 años ganaron el Vertical Nacional de Turismo y además también ganaron en Baleares, con lo cual un súper representante. Y también, bueno, el equipo, ¿no? de Víctor y con Trip Risell, que ellos estuvieron tanto en la final de Baleares como en la final nacional también del área de turismo este año pasado. Así que muy buenos representantes y conocidos de los premios allí. Y bueno, ¿y por qué pensamos que es una labor importante? Un poco en detalle de algunas cositas, ¿no? que se han durante la sesión, ¿no? Y que se hablaba también un poco de esa visibilidad, ¿no? De cómo las empresas, sobre todo en sus fases más iniciales, necesitan visibilidad, necesitan validación, ¿no? Porque sobre todo cuando todavía no tienen un producto y cuando todavía tienen este riesgo tecnológico que hay en las fases iniciales, lo que buscan, ¿no? Cuando salen a buscar clientes, a buscar empleados, ¿no? A buscar validar sus modelos, un tema es la validación. Y bueno, con los premios Emprende 21, al final, cuando eres ganador de esta iniciativa, que es pues, la que tiene más track record, ¿no? En España, te diría, este año cumplimos 18 años, pues es también pues, como un sello de calidad, ¿no? Y es un sello pues, de, al final, quienes están otorgando estos premios y quien está seleccionando a los ganadores, no somos ni CaixaBank ni ENISA, ¿no? Nosotros somos facilitadores y ponemos, ponemos a la disposición del ecosistema estos premios, pero son los propios inversores, los emprendedores de ediciones anteriores, etcétera, quienes seleccionan las mejores empresas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que esta parte inicial, ¿no? Que de tener esta visibilidad y reconocimiento es importante para las empresas, sobre todo en estas etapas iniciales. Y a nivel de financiación, Vanessa, yo entiendo que, y hablo de nuevo del más absoluto desconocimiento, de tres, ¿no? O sea, la financiera tradicional, que representarías tú, por un lado, como una entidad bancaria, la de los premios, que también entiendo que tienen un peso, no sé cómo de importante, sobre todo en fases iniciales de los proyectos. Y en tercer lugar también la financiación de la administración, que no sé si existe, en qué volumen y cómo de real y aplicable es, porque estábamos escuchando en conversaciones anteriores, pues bueno, que al final la administración lleva sus ritmos, sus velocidades y que no van a la velocidad a la que precisamente tienen que ir las startups. Bueno, yo creo que al final es una combinación, ¿no? Y bueno, y obviamente la financiación de Venture Capital, ¿no? De capital riesgo, que ha estado sobrevolando también la conversación anterior. Bueno, un poco volviendo a lo que, porque estaban, ¿no? Con muchas de las cosas que estaban hablando, suscribo totalmente, hay alguna que sí que matizaría un poco, ¿no? Yo creo que un proyecto, al final una startup, sobre todo, lo que es incertidumbre, ¿no? Y entonces, por esto mismo, ¿no? De que están desarrollando una innovación o una tecnología muy disruptiva, innovadora, que está intentando entrar en un mercado que antes no existía, ¿no? O con un modelo que antes no existía. Esto es por lo que siempre, ¿no? Por lo que en esas etapas iniciales pues tienes un riesgo, que lo que se llama es un riesgo tecnológico, un riesgo de producto y tienes una gran incertidumbre. Y entonces los Venture Capital, ¿no? Lo que están buscando es este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos con una gran incertidumbre, con un gran potencial de escalabilidad y de crecer muchísimo a nivel internacional,
¿Por qué? Porque al final un venture capital, ¿no? o un fondo de capital riesgo solamente va a invertir en aquellos proyectos que un éxito les pueda retornar su fondo, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante y es que si bien hay muchos proyectos que son buenos, ¿no? Y muchos proyectos emprendedores que son buenos, que pueden elegir, ¿no? En cierto modo, si quieren ir hacia rentabilidad o hacia crecimiento, no todos son financiables por un venture capital, ¿no? Y creo que esto no es tanto una decisión del emprendedor, ¿no? Sino que si caes o caes en la categoría del venture capital o no caes en la categoría del venture capital, ¿no? Esto creo que también es importante. Luego, obviamente, ¿no? Podrás elegir ir a unos ritmos más fuertes o más lentos, también porque desde el punto también de vista emprendedor y lo que hablaban al principio, ¿no? De por qué emprendes, ¿no? O cuál es el objetivo, si tu objetivo es el vender o tu objetivo es pues seguir con la empresa. En este sentido, pues obviamente cuando te entra un inversor externo, pues pierdes parte del control, ¿no? de la gestión de tu negocio porque tienes que rendir cuentas al consejo. Bueno, dicho esto, si nos fijamos en la fase de crecimiento o la fase de evolución, ¿no? El ciclo de vida de una startup, en las fases iniciales, sobre todo lo que están es desarrollando producto con gran incertidumbre. Entonces, ¿aquí qué pasa? Para una entidad financiera tradicional, ¿no? Es difícil entrar en estas muy primeras etapas. ¿Qué herramientas existen? Porque existen herramientas, ¿no? Para poder acompañar a estas fases. Pues obviamente pues existen los business angels, ¿no? Existen estos inversores privados que aportan capital en estos momentos de incertidumbre para poder apoyar en las primeras fases, ¿no? Hacia que se va llegando a esa validación de mercado. Entonces tienes pues diferentes iniciativas. Tienes iniciativas como por ejemplo los premios, ¿no? Que pues al final tienes una dotación económica, ¿no? Por ejemplo con los premios Emprende 21, pero también gran aportación de lo que hacemos es esa conexión pues con potenciales inversores, con otros emprendedores, ¿no? Que están pasando por ese mismo momento y que pueden servir también pues de apoyo. Tienes también aquí en este momento muchas ayudas públicas que según sectores, por ejemplo, como biotecnología o salud, hay muchas ayudas públicas, tanto europeas, ¿no? como nacionales, para apoyar esas fases de investigación tempranas. Tienes iniciativas públicas también como ENISA, ¿no? Donde tienes estos préstamos para jóvenes emprendedores y para startups innovadoras, donde lo que hacen es también apoyar en estas etapas iniciales y sin olvidar pues toda la labor que se hace también desde los diferentes organismos públicos regionales, ¿no? Pues, por ejemplo, en Cataluña a través del ICF, en Valencia el IVF, ¿no? Tienes diferentes apoyos también públicos para, sobre todo, ayudar en esas primeras etapas. ¿Cuándo suele entrar un mango tradicional? Pues cuando empiezas, ¿no? A estar, cuando empieza el proyecto a estar un poquito más maduro, ¿no? Entonces, al final vamos acompañando los diferentes agentes en el proceso de crecimiento de las empresas, ¿no? Aquí, Vanessa, a los cuatro asintiendo así, dándote la razón en todo lo que estás diciendo. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ver si la conexión nos aguanta para que puedas participar en esta parte del debate. Perfecto. Y en una que yo dejaría para el final, pero que creo que es importante también tener en cuenta, que es la otra cara de la moneda, que es la gestión. Creo que también es importante tener en cuenta. Sobre lo que está diciendo Vanessa, la parte de la financiación, muy brevemente, menos de un minuto cada uno, ¿qué queréis decir? ¿Qué papel ha jugado la financiación en vuestro caso y cómo lo habéis solventado? Sobre todo también pensando en esos posibles emprendedores que os están escuchando y ven un modelo o tienen una idea y les gustaría desarrollarla y os tienen a vosotros como un ejemplo. Muy rápidamente. Yo diría que principalmente en España hay un ecosistema. Y como decía Vanessa, hay un ecosistema de emprendimiento extraordinario, en mi opinión y por mi experiencia. Es decir, desde la parte pública, en términos de ENISA, ISBA, ICETS, en términos de CaixaBank, como decía Vanessa, que de alguna manera te valida, muy importante, esa disrupción. Por eso subrayo siempre esa innovación, disrupción, porque como más disruptivo sea la idea, más potencial tiene y más necesita esa validación. Entonces, al final, cuando ganas un premio, te da esa exposición pública, pero más que exposición pública es validación, de que hay algo detrás. Exacto, de que algunos expertos validan. Y luego, en tercer nivel, está la parte de Venture Capital, que ya es un poco otra división, pero ya es lo que hemos comentado antes. ¿Qué es un siguiente paso? Víctor, en tu caso. Para mí, el tema de la financiación, la parte institucional ha sido importante porque realmente estamos aquí por ella. Ganamos un premio con una dotación inicial
inicial que nos permitió arrancar el proyecto. Fue un poco lo que nos dio el empujón a tirarnos a la piscina. Un premio público. Un premio no público, una iniciativa privada. Exacto. Entonces, a partir de ahí... ¿Cuál era? Pues la verdad que no recuerdo el nombre, pero eran un premio de 40.000 euros para empezar a hacer el desarrollo y fue lo que nos dio un poco el empujón. A partir de ahí ya nos animamos, vimos que, y un poco ligando con lo que decíamos antes, lo íbamos contando y la gente le parecía bien, tenía aceptación, hablando con hoteleras y con motores de reserva, y fue un poco el empujón inicial. Y, muy importante también toda esa parte, Javier. Bueno, depende de la etapa, es decir, la primera fase, la triple F, ¿no? Donde para iniciar un proyecto tienes que poner tus recursos, tu dinero, y en muchas ocasiones la de tus amigos y tus familiares. Sí. Si tú no pones dinero, nadie va a creer en tu idea. Y yo creo que eso, encontrarte con un emprendedor que quiere venderte una idea, pero que él no quiere poner dinero, no tiene sentido, ¿no? Luego, por mi experiencia, lo segundo que tienes que convencer es a un business angel, alguien que ya tenga cierta experiencia en esto y pueda poner un ticket, algo de dinerito, que no solo te dé el dinero, te dé este smart money, que es ese dinero inteligente que te ayude... Y contactos. Y a gestionar, y contactos. Y luego, ¿fue vuestro caso? Sí, eso fue nuestro caso. Nosotros casi todo nuestro cap table, que es los socios de Fideltour, la gran mayoría trabajan directamente en el sector hotelero. O son turoperadores o hoteleros, con lo cual nos han facilitado en las etapas tempranas muchos contactos, como decías ahora, Manolo, pero sobre todo mucho conocimiento también, porque al final no puedes saber todo cuando inicias. Y hay un gap entre que tienes estos business angels hasta que estás preparado a ir a un venture capital, ahí en medio está lo que se denomina la travesía del desierto, ¿no? El Valle de la Muerte, que es donde muchos mueren. Tienes un montón de conceptos, Javier, que me están dejando. Tienes casi un concepto para cada situación. Sí. Rápidamente, para aprovechar los minutos que nos quedan con Vanessa también. De hecho, seré muy breve. Vanessa no ha dicho ningún fondo de capital riesgo público balear. Ha dicho Valencia, ha dicho Barcelona, hay en País Vasco, etcétera, etcétera. Nosotros defendemos que aquí ISBA no es un capital riesgo, ISBA es un banco público, por decirlo rápido. La parte de innovación de riesgo no la contemplan, ¿no? Entonces, aquí en Baleares necesitamos un fondo público de capital riesgo. Existiendo el ecosistema que tenemos aquí, que tendría unas posibilidades, como dice Rafa, tremendas. Exacto, y es una crítica constructiva porque sabemos que desde el Gobierno se está trabajando en ello, pero hay que acelerarlo. Hay un punto que me gustaría destacar porque creo que es importante. Hay una organización nacional que funciona muy bien y es ENISA. A nosotros nos han apoyado en un par de ocasiones, la verdad que gracias a ENISA hemos podido llegar donde están. Y luego también existen otros programas que también funcionan muy bien, que son CEDETIS, Neotec, que son, al final son financiaciones que evidentemente tienes que devolver, igual que en ENISA, pero en muchas ocasiones si tú no tienes el aval, ellos te apoyan y en nuestro caso la experiencia ha sido muy buena. Lo que muchas veces debe ser importante es cómo la persona que tiene esa idea es capaz de llegar a ese conocimiento, y entiendo que ahí están esos business angels, ¿no? Y esos inversores iniciales. Vanessa, nos quedan 5 minutos para terminar, o 4 y algo, y como decía, creo que hay una parte también muy importante que hay que tener en cuenta, que es la gestión del fracaso. Siempre se pone el ejemplo de norteamericano cuando dicen nunca sacarás adelante un proyecto si no vas orgulloso a decir cuántas veces fracasaste en el anterior. ¿Cómo es la gestión del fracaso con tu experiencia, Vanessa? Te pido ahora ya sí brevedad, porque casi es la última intervención de cada uno de vosotros. ¿Cómo hay que enfocar ese momento en el que esa idea no sale o era buena y no falló la financiación o falló lo que fallara, lo que sea? ¿Cuál es el mensaje con el que queréis terminar esta charla para esos posibles startuperos que nos puedan estar escuchando esta noche? Bueno, yo esto tampoco lo sabe tanta gente, pero yo fui emprendedora. Yo, de hecho, tuve mi fracaso emprendedor. Yo, de hecho, siempre digo que mi startup, que en su día era Sports, que era un software para gestión de competiciones deportivas, fue mi transformación digital, ¿no? Y la posibilidad de después poder entrar en este ecosistema y de estar hoy en día, ¿no? Pues al frente, pues, de esta iniciativa dentro de CaixaBank. Entonces, yo creo que el aprender ya no solamente de los errores con las startups, sino en todo lo que haces, ¿no? Creo que es muy importante, sobre todo para retroalimentarte, y que siempre, o sea, siempre dicen, ¿no? Que de hecho cada vez tienes ahora más, los emprendedores ya no son tanto jóvenes de 20 años, ¿no? Sino ya gente más madura de 40 que ya ha tenido ese bagaje o bien previo personal, ya sea emprendiendo o en su anterior trabajo, identificando esas oportunidades. Y lo que está claro, ¿no? Es que si tú vas fallando, ¿no? Y para la siguiente seguramente cometerás otros fallos, porque fallos siempre se cometen, pero a lo mejor no los mismos, ¿no? De fallo en fallo hasta el acierto final. Exacto. Correcto.
termináis con vuestra última intervención, si queréis, en esa gestión, ¿no? No sé si habéis tenido esas etapas fallidas anteriores, pero ¿cómo las enfocaríais o cómo recomendaríais enfocar? A ver, se dice que solo fracasas si paras de intentarlo. Si fracasas y sigues, todavía no has fracasado, hasta que no terminas. Y después un tema es, nosotros nos lo planteamos como que tienes que estar preparado para ese momento, pero para mí no te lo tienes que poner muy fácil, no tiene que ser muy fácil abandonar, porque si no puedes dejarlo demasiado pronto. Es decir, estar preparado, pero aguantar todo lo que puedas, porque a veces es un tema de ser cabezota y seguir hasta que das con el clavo. El 70% de las startups fracasan por rotura de caja o pelea entre fundadores. Yo tengo la suerte de tener un cofundador que es una persona mucho más inteligente que yo y un muy buen amigo, y estoy seguro que nos espera un futuro muy emocionante. Javi. Para mí no existe el fracaso, hay aprendizaje. Si tienes foco, perseverancia y pasión, yo creo que al final conseguirás el éxito, igual no como lo esperabas, pero encontrarás el camino pivotando o una alternativa para conseguir tener tu propio proyecto. Te decía yo que es que tienes un eslogan para cada pregunta, Javier. Es sorprendente. Joan, tú terminas. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Esto es un deporte de fondo, pero vas a sprints, ¿no? Es curioso. Y decía también la media de edad, Vanessa, está en 40 años en España. Entonces, nosotros, por ejemplo, subimos la edad a 45 años, que es joven hoy en día, ¿no? Pero es un aprendizaje, hay que ser muy resistente y que si tienes una buena idea, seguramente saldrá adelante. Así que hay que animar a la gente a que emprenda. Los emprendedores son los que creamos empleo, y somos los que luego pagamos esos impuestos. Así que o hay empresas o no hay estado de bienestar. Les esperas en Jóvenes Empresarios y en la Cámara de Comercio, ¿no? A ellos, por supuesto, y a quien quiera unirse a nosotros, porque obviamente es una buena plataforma para compartir esas experiencias y para no caer en la misma piedra que ha caído otro, ¿no? Pues muchas gracias, Joan, Javier, Rafa, Víctor y Vanessa. De verdad, ha sido un placer teneros aquí esta noche y creo que ha resultado una tertulia súper interesante, creo que también, y espero, muy inspiradora para lo que nos hayan podido escuchar, y quién sabe si la temporada que viene o la siguiente podemos tener aquí otras startups también de éxito. Así que nosotros nos despedimos, gracias a los 5, ha sido un placer teneros. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Vanessa. Hasta la próxima semana, en la que vamos a analizar otro de los temas que también, bueno, post World Travel Market, como es el mercado británico, tan importante para nuestras islas, para nuestro territorio en general. Hasta entonces, buenas noches y muchas gracias por su atención.